Lo que podemos asegurar, yo que soy su amigo, él que es una persona respetable, con buenos principios, el cómo haya pasado, pues no lo sabemos aún, no podemos dar parte de eso, pero demasiado indignados por la situación en la cual lo están poniendo. Son hechos muy lamentables, pero que vuelven a configurar el patrón de que el ciudadano, en manos de la policía, pues es donde más inseguro está, donde más incierto es su paradero. Estamos aquí exigiendo justicia para un compañero caído de la Universidad de Guadalajara, para un estudiante más muerto en este país de muertos, en este país donde todos los días perdemos un poco de nuestras libertades, o a causa del crimen organizado, o a causa de autoridades corruptas. Ante la tragedia que se vive en el país, ante una situación muy complicada en materia de violencia, ante hechos que llaman hacia una revisión en torno a la defensa de los derechos humanos, ante focos rojos que se encienden por la violación sistemática de los derechos humanos por parte de autoridades a ciudadanos inocentes, a ciudadanos que en muchas ocasiones no tienen absolutamente nada que ver en enfrentamientos, en luchas intestinas del crimen organizado. Esta nota que surge durante la semana, esta nota que termina por indignar a una gran parte de la población estudiantil de Guadalajara, de Guanajuato y de todo el país, es definitivamente un ingrediente más en una problemática generalizada en toda la nación mexicana. Hablamos de la muerte, que aún no ha sido esclarecida, de Ricardo Esparza Villegas, de un estudiante de 23 años de edad, un estudiante de la ingeniería en mecatrónica de la Universidad de Guadalajara, que asistió con sus amigos al Festival Internacional Cervantino. Algo que de hecho es una tradición entre los universitarios de este país, ir al Cervantino, ir a los eventos culturales, ir también, ¿por qué no decirlo?, a la fiesta que se organiza en las calles de Guanajuato. ¿Qué pasó aquel 19 de octubre? ¿Qué pasó cuando Ricardo Esparza Villegas fue detenido por la policía local de Guanajuato? Y cuando horas más tarde aparecía muerto, tirado en el patio de una finca. ¿Por qué con esa visión de criminalizar absolutamente todo, sin tener los elementos fehacientes, sólidos? ¿Por qué se publicó que Ricardo Esparza Villegas, un estudiante de la ingeniería en mecatrónica, que hay que decirlo, no es una ingeniería fácil, porque inmediatamente se le llamó ladrón? Porque se le llamó ladrón. El periódico AM local en Guanajuato publicaba que el estudiante había muerto porque estaba intentando robar una casa. No hay ninguna prueba al respecto del tema. ¿De dónde sacó la información el diario AM para determinar que el estudiante era un ladrón? ¿Por qué jamás consignaron la versión de los testigos, de los compañeros de este joven, que decían había sido detenido por la policía en Guanajuato? Hoy hay, aunada a la tragedia de los normalistas de Guerrero, aunada a distintas movilizaciones estudiantiles, este hecho que, le repito, lleva a una problemática más grave, a observar el panorama más grave en torno a los estudiantes de nuestro país. Ha prometido el procurador en Guanajuato que se llevará la investigación hasta las últimas consecuencias para determinar exactamente qué fue lo que sucedió con Ricardo Esparza Villegas. ¿A dónde lo llevaron los oficiales? ¿Por qué aparece muerto? Una versión que corre entre las autoridades de Guanajuato
quizá con más ánimos de lavarse las manos que de asumir responsabilidades, es la de que el estudiante, Ricardo Esparza Villegas, se encontraba en los techos de algunas casas, saltaba entre los techos, un deporte, una forma que se ha puesto de moda en los últimos años, una especie de deporte extremo, por llamarlo de alguna forma, y que tropezó y por eso cayó y murió por la caída. Es muy difícil creerle a la autoridad en Guanajuato, es muy difícil creer esta versión en el ambiente que estamos viviendo. Y han prometido esclarecer este asesinato. Han pasado ya varios días y no hay información. Lo que sí hay es una protesta. Lo que sí hay es una indignación por parte del estudiantado en Guadalajara, por parte del estudiantado en Guanajuato y por parte del estudiantado en el resto de la República Mexicana. Hay también enojo, hay mucho coraje ante el señalamiento de que Ricardo era un ladrón, cuando no hay ninguna prueba que pueda evidenciar ese dicho. Así las cosas. Así la versión, la voz que suena con un gran apoyo de los estudiantes, del rector Tonatiuh Bravo, rector de la Universidad de Guadalajara, que ha apoyado las protestas estudiantiles, inclusive al grado de prestar camiones para que estudiantes de Guadalajara viajen a Guanajuato y protesten en las calles de Guanajuato, exijan el esclarecimiento del asesinato de este estudiante o del accidente de este estudiante, porque tampoco podemos decir, no hay pruebas fehacientes para ello, que lo que se cometió fue un asesinato. Lo que sí es que ante el escenario que estamos viviendo, esto suma varios puntos a la desconfianza que priva entre la sociedad mexicana a sus autoridades. ¿Cómo se va a confiar en un policía? ¿Cómo se va a confiar en una autoridad cuando hay un antecedente como el de Iguala, como el de los normalistas desaparecidos, en donde la narcopolicía dispara contra estudiantes? ¿Cómo se va a confiar en la autoridad cuando aparece un estudiante muerto y hay testimonios que indican que ese estudiante, la última vez que fue vivo, estaba a manos de la policía? Este, por supuesto, es un llamado hacia las policías locales particularmente. La Policía Federal, hay que decirlo, ha venido realizando un trabajo arduo durante los últimos años para capacitar a los elementos, para profesionalizar a su policía. Pero desgraciadamente no es el mismo caso de las policías locales, en donde se es policía porque no hay otra forma, porque no hay otra opción, y en donde los sueldos miserables en muchas ocasiones los orillan a registrarse, a enlistarse con el crimen organizado, sin que esto sea de ninguna manera una justificación. ¿Qué pasa con estos controles de confianza? ¿No se suponía que ya la policía tenía que haber pasado controles de confianza? ¿No se suponía que tenía que haber un control estricto? ¿Qué ha pasado con el mando único? Que ha funcionado ya en otros estados de la República Mexicana, pero que en algunos otros se resisten a implementar. Quizá porque saben que al momento de implementarlo habrá una gran resistencia lacerante del crimen organizado y terminarán con más tragedias. Es un panorama bien doloroso para el país. Estas han sido unas semanas dolorosas para el país. Pero hay que tomar en cuenta que México no es monotemático. Hay que tomar en cuenta que en México no únicamente hay violencia, no únicamente hay asesinatos, no únicamente hay muertos. Que en México también hay muchos mexicanos, ciudadanos, que queremos lo mejor para esta nación y que estamos dispuestos a trabajar, que estamos dispuestos a poner nuestro granito de arena todos los días para hacer de este un país próspero, un país de paz. Hay malos elementos en la policía. Hay elementos en las policías locales particularmente
que no le responden al gobierno, mucho menos a la sociedad, que le responden a los intereses de un poder fáctico asqueroso, de un poder fáctico lastimoso, como es el del crimen organizado. Pero también hay muchos policías buenos. También hay muchos elementos buenos que están dispuestos inclusive a dar su vida por el bien de la sociedad a la que protegen.